Ok, bienvenidos. Somos los Spanish Speaking Acousticians in the Americas, un capítulo regional de la ASA, de la Acoustical Society of America. Nuestra misión es congregar y conectar a los profesionales y estudiantes de la acústica y el sonido en el área geográfica de América Latina. El capítulo actúa como nexo entre la Acoustical Society of America o la ASA y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido, desarrollando y divulgando actividades de interés para sus miembros. Eh, un poco de temas, eh, digamos, de negocios. Eh, Se pueden unir al capítulo por este link. Si estás interesado en hacer parte de la junta directiva y ayudar a organizar estos eventos, por favor escríbenos a nuestro Gmail y puedes tomar parte activa. Hay varias formas de unirse a la Acoustical Society of America como miembro. Hay CE Associate, que es un tipo de membresía que es específicamente para países en desarrollo. Te da muchos de los beneficios que hay y los materiales en Internet que tenemos a un precio reducido de $50 por año. Aquí está la junta directiva. Somos los que coordinamos estos eventos y trabajamos para que ustedes puedan disfrutar de la sociedad. Aquí están nuestras redes. Nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn, YouTube, Gmail. Y bueno, visítanos. Ok, ahora vamos a dar comienzo con la presentación. Esta es la percepción y medición de calidad sonora en audífonos por Sean Olive. Voy a dar una introducción acá. I'm going to switch to English for this part. Um, and Sean Olive is a senior fellow at Harman, where he has conducted research in the perception and measurement of sound quality in loudspeakers, headphones, rooms, and automotive audio since 1993. Prior to 1993, he was a research scientist in acoustics at the National Research Council of Canada, where he worked with Dr. Floyd Toole. Sean has published over 50 research papers and 3 book chapters, for which he has received several awards, including the AES Fellowship, and is also a past president of the AES. He is a technical reviewer for the Acoustical Society of America and the Audio Engineering Society, and an avid educator. Y es un revisor técnico para la ASA y la AS. También ha dictado cursos de audio en McGill, UCLA, CEDIA y la Universidad de Harvard. Y sin más, Sean, le voy a permitir compartir su pantalla de nuevo y vamos a iniciar. Ok, gracias, Zach. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, lo podemos ver. Ok, bien. Bueno, gracias por esa presentación y mi charla hoy va a ser un resumen muy rápido de investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos años y pueden encontrarse estos artículos, la mayoría están en AES, otros están en otros lados, pero en el transcurso de los últimos 7 años y más hemos publicado más de 19 artículos. Hay un capítulo que va a salir sobre audífonos y varias patentes y todo eso, pero la motivación detrás de esta investigación fue, iniciamos esto en el 2012 y en ese momento los audífonos se volvieron muy populares de repente, también porque en la música se había migrado a Internet, el audio digital estaba bien establecido, distribuido por ahí, y luego la invención del iPhone y el iPod. De repente podrías cargar este dispositivo horrible contigo y escuchar música en cualquier momento y en cualquier lugar, pero los audífonos muchas veces no eran muy buenos. Entonces, esto
llenó una necesidad en la industria de empezar a vender reemplazos de auriculares donde podrías escuchar audio, donde te encontraras y Todd Welty, que es un colega mío, empezamos a medir auriculares y encontramos que la calidad era bastante mala y no había ninguna consistencia ni continuidad entre diferentes marcas o incluso diferentes modelos entre las mismas marcas. Y después miramos la literatura científica y encontramos que no se había hecho ninguna investigación desde finales de los 80, principios de los 90. Entonces, había esta necesidad de tener más dirección científica acerca de cómo diseñar audífonos para tener el mejor sonido. Había un señor llamado Breitbart en 2017, publicó un artículo en la revista de la Sociedad Acústica. El título era No hay correlación entre la respuesta de frecuencia y el precio en el mercado, y él midió 283 audífonos diferentes. em, Todos los tipos, circunaural, supraural y audífonos dentro del oído, y demostró que esta línea apuntada era la respuesta media de todos los auriculares que probó, y luego miró a ver cuál era la respuesta objetivo preferida de Harvard, y miró el raíz media cuadrada y cómo varía variaban esto en términos del objetivo Harvard o en términos de la respuesta mediante ese tamaño de muestra, y encontró que el horror no había ninguna correlación entre el precio de los audífonos y cuánto desviaba el audífono del promedio o de lo considerado bueno en ese momento como que era el target Harvard. Entonces, esto era clara evidencia de que la industria no tiene ningún consenso claro acerca de cómo puede hacerse que los audífonos suenen bien, y esto se basó estrictamente en mediciones, pero de hecho empezamos a hacer pruebas de escucha y llegamos a conclusiones similares. Entonces, ¿cuál es la curva objetivo de Harman? Es una respuesta preferida de frecuencia. Si usted diseña un audífono y cumple este objetivo en general, complacerá a la gran mayoría de personas. Y me meteré en esto más adelante. Y lo que aproxima es la respuesta de estado de un parlante neutro en un cuarto semirreflectivo, y se mide en el punto de referencia del tímpano. Entonces, si pone un maniquí en un cuarto, se toma un parlante bueno y se mide el, la respuesta del audífono medido en el punto de tímpano se verá igual que un parlante bueno. Entonces, así es más o menos como se ve, y muchas veces recibe textos de personas que dicen: este es un campo, es una colina que está cerca de donde vivo, y la topografía de esta colina se parece a esta curva. Esta es solo coincidencia, no era nuestra dirección cuando decidimos cómo era esta curva. La forma como la libramos fue que, como les dije, ingresamos en nuestro cuarto de referencia. Es un cuarto con un tiempo de reverberación de menos de 0.4 segundos, y tomamos un parlante plano. Anecoicamente utilizamos subs para tener buena respuesta de bajos, y luego hicimos un promedio moviendo este maniquí en tres ángulos diferentes, y cuando se toma un promedio eso es muy parecido a esta curva que les mostré, y eso se convierte en la línea base del Harvard Target. Y luego hicimos otros pruebas donde las personas ajustaban los altos y los bajos a su preferencia, y así es como se ve en términos de respuesta a frecuencia. Y esto se mide en un acople auditivo estándar 711. Entonces, esto está simulando el canal, la resonancia del canal auditivo, y es una respuesta de
oído abierto, incluye la cabeza, el periodo y el canal auditivo y se ecualiza el parlante en el cuarto para que esté plano. Es la curva punteada em, verde y las personas incrementarán el bajo y reducirán los altos y así se vería el parlante en el cuarto si lo sexualiza para que sea plano y esto aproxima de cerca los estándares de audífonos que es el campo difuso y es para ver datos que mostraré que nos dicen que esta norma actual que es supuestamente la forma como deberíamos diseñar audífonos no es preferido, que siente que los bajos son demasiado delgados y los altos son demasiado brillantes. Entonces, la norma actual es una norma fallida y nadie de verdad lo sigue en la industria. Entonces, hay diferentes normas para pruebas de audífono. Esto es uno que se va a hacer el 711. Es creado por Grass, se llama el Grass 45CE. De hecho, no puedo ver la diapositiva porque entonces así es como se ve. Y voy a regresar. Notarán, esta es la norma actual, entonces tiene una oreja antropomórfica y es muy flexible, es muy flexible. Entonces, cuando pones un audífono ahí, entonces la oreja colapsa y es muy similar a un oído humano promedio. Pero, y que es bueno, pero cuando iniciamos nuestra investigación, este es el pena estándar que venía con el acople Grass. Era la versión anterior del pena y era muy rígido. Pueden ver que se sobresale mucho y causaba esta brecha entre el oído, el micrófono y el audífono. Y esto era un gran problema porque causaba fugas y si tienes un audífono cerrado que tiene esta brecha no va a tener bajo y encontramos en nuestra primera prueba de escucha cuando pedíamos que las personas escucharan el audífono en real. Algunos decían que este audífono tenía muy buen bajo, otros decían que no tenía bajo y cuando uno mide el audífono de la persona resulta que esta variación en bajo tenía que ver con cómo que también el audífono se encajaba en la cabeza de la persona. Entonces es una variable de molestia para si uno no controla estos efectos de fuga, vas a recibir datos muy ruidosos y va a ser difícil tener una norma o una curva objetivo bien aceptada. Entonces, Todd Welty, mi colega, hizo trabajo donde salió y publicó, midió audífonos en un montón de personas y luego modificó pena para que no se sobresaliera tanto, cambió la dureza para que fuera más flexible y resultó que es muy cerca de lo que representa el pena Grass en este momento. Entonces teníamos esta curva objetivo que he explicado y luego queríamos validarla para saber si a las personas les gusta o no. Y realizamos estas pruebas de escucha en 4 países diferentes. Para ver si la preferencia en sonido varía de cultura a cultura. Queríamos mirar si la preferencia cambia si eres un escucha entrenado o no entrenado y luego miramos cosas como género y estas ubicaciones, con excepción de Canadá, todas estas otras ubicaciones, tenemos ubicaciones de Harvard, donde tenemos escuchas entrenados y no entrenados. Entonces, tomamos nuestra curva objetivo en ese momento, este era el 2013, lo comparamos con lo que se consideraban 3 audífonos muy buenos. Uno era el Sennheiser HD 800
que es un audífono encima de la oreja de fondo abierto, el Audis LC2, que es un audífono magnético planar muy costoso, y luego teníamos uno de los mejor vendidos, que era el Beats 3 Studio, audífono cerrado dinámico, que en el momento era uno de los audífonos más vendedores, y nuestro departamento de mercado deberíamos pensar que deberíamos copiar este audífono y copiar su sonido. Y yo le dije el motivo por el cual es el audífono número uno es por su mercadeo, no por su sonido. Y si copiamos su mercadeo, probablemente tendríamos muy buenas ventas, pero miremos a ver si retiramos el mercadeo de la prueba y si es el sonido o no. Entonces diseñamos estas pruebas de escucha ciegas, donde podíamos tomar un audífono estándar neutro y podemos ecualizarlo para que fuera igual a la respuesta de frecuencia de estos audífonos, y podríamos comparar y virtualizar cualquier audífono y realizamos muchos estudios para saber si estos nos daban resultados similares que escuchar el audífono de verdad, y hay una correlación muy alta. Entonces, creemos que estos resultados, aunque son ciegos y bien controlados, son representativos de lo que conseguiría si estuviera ciego y escuchar el audífono de verdad. Entonces, ese es el método. Tenemos un audífono replicador, se mueve entre A, B, C, D. Cada uno de estos es uno de estos audífonos, y estamos aplicando un filtro digital para asimilar o para encajar muy de cerca lo que estamos midiendo en la prueba. Entonces, las personas pasaron por varias pruebas, mirando tres pistas de música diferentes, y calificaban cada audífono en una escala de 10 puntos de acuerdo a sus preferencias. Estos son los resultados. Los resultados a la izquierda son escuchas entrenados en diferentes ubicaciones de Harvard, y a la derecha se representan diferentes grupos de escuchas no entrenados en cuatro países diferentes, y se puede ver que hay similitud en todas las tendencias. El más preferido, HP1, es el Harman Target, HP4 es el menos preferido, que era el audífono de Beats, y hay resultados en común entre los diferentes grupos de personas. Como se puede ver en los escuchas no entrenados, es que hay mucho más ruido en los datos, no son tan no pueden discriminar también entre los audífonos como los entrenados, pero las tendencias y preferencias generales son muy similares. Entonces, no necesitamos diseñar un audífono para personas no entrenadas, porque sus gustos son muy similares, y también hay similitudes entre diferentes países. Puede ver en las pues, cuadro el efecto de experiencia escucha. Las personas con más experiencia son más discriminadoras. Las preferencias son similares entre diferentes países y culturas, y las preferencias son bastante son iguales dependiendo de la edad, pero las personas encima de los 55, de más de 55, pero ellos preferían estos audífonos que tienen menos bajo y más alto. No miramos la audiometría, pero es seguro que su edad tiene algo que ver con esta preferencia de un audífono más brillante. Probablemente tiene que ver con su pérdida de audición. También hicimos experimentos donde les dimos la línea Harvard Target base, y después podían ajustar el bajo y los altos del audífono según su preferencia, y podían hacer esto en un rango de 20 decibeles en el bajo y un rango similar en los altos. Y aleatorizamos el nivel de bajos y altos en cada prueba, y lo ajustaban en incrementos de 4 decibeles, y estos son los resultados medios en intervalos de confianza de 95%, y estos ajustes son de lo que sería
la respuesta de campo difuso plano de los audífonos. Entonces, en promedio, las personas incrementaban el bajo en 6.44 dB y reducían los altos por menos 1.41. Entonces, no les gusta la norma actual. Quieren un poco más de bajo. De hecho, quieren bastante más bajo y menos altos. Y eso es lo que ellos consideran eh, como una respuesta neutra. Entonces, estos son los resultados con tres pistas musicales diferentes y se puede ver que su gusto o los gustos que prefieres tiene que ver con la música y eso tiene mucho que ver con que la industria de grabación no tenemos normas acerca de los monitores y cómo calibrar así cada estudio de grabación, especialmente la industria musical, tiende a tener normas que no se utilizan en la industria del cine. Creo que sí hay normas y las personas tienden a seguir estas normas un poco mejor que lo que hacen en la industria musical. Puede verse que los ajustes preferidos de bajo y altos varían. En términos de género, desafortunadamente nuestro tamaño de metro para mujeres es poco pequeño, pero en promedio prefieren menos bajos y menos altos que el público masculino. Y luego miramos que el lugar donde las personas configuran estos niveles de bajos y altos no cambia mucho de país a país. Entonces, lo que se considera buen sonido es más o menos universal y es bueno que no tengamos que diseñar audífonos o productos de audio en general para diferentes gustos culturales. Y de nuevo, este es un hallazgo interesante. Pueden ver que a medida que eh, mientras se incrementa la edad del escucha, hay una disminución sistemática en los bajos y el incremento en los altos, y esto podría relacionarse con edad. A medida que tienes más edad, tienes espicusis, que es menos sensibilidad en niveles más altos, y reducir los bajos e incrementar los altos podría ser, y también puede ser que los jóvenes prefieren más bajos, puede ser algo generacional. Hay otros estudios que han demostrado que los hombres jóvenes prefieren incrementar el nivel del bajo en sus autos y podría relacionarse con algo de personalidad. Y de nuevo, experiencia de escucha. Tiene un poco de experiencia. Si tienes más experiencia, tiendes a preferir menos bajos que las personas sin experiencia. Esto fue un artículo donde realizamos un estudio donde 150 personas calificaron 31 diferentes audífonos encima de la cabeza, y se hizo un análisis de clúster donde empiezas a mirar clústeres, segmentos de personas basados en similitudes y las clases de audífonos que les gusta. Y miramos cuáles clústeres hay, cuáles son las características acústicas de estos clústeres y si hay algunos factores democráticos asociados con cada clase. Y resulta con estos audífonos encontramos básicamente tres clústeres. El mayor incluía 74% de los escuchas, y después había otros dos clústeres más pequeños, uno 15% y otro 22% de los escuchas. Y la forma en que miramos las características comunes entre estas clases lo miramos en términos de los audífonos que preferían, y lo expresamos en términos de cuánto se desviaban sus cinco audífonos preferidos del objetivo Harvard. Si les gustaba el objetivo Harvard, la desviación sería cero y la curva de desviación sería plana. Y si se caía la curva del error, entonces les gustaba menos bajo, y si tiene un error positivo, entonces en el bajo, entonces les gusta más bajo que el objetivo Harman. Entonces,
la clase más grande, 45% de los escuchas, se puede ver que esto desvía menos del objetivo target. Clase 3 que da cuenta 22% de los escuchas, les gusta 2 o 3 dB menos bajos que el objetivo Harvard, y la clase 2 menos, estas son personas que les gusta más de 4 o 6 dB más bajo que el objetivo Harman. Entonces, es claro que a las personas les gusta el objetivo Harman, pero hay ciertamente oportunidades de realizar pequeños ajustes al bajo y a los altos para acomodar estas diferencias de gusto. Y mirando los perfiles demográficos, puedes ver que la clase mayor incluye todas las categorías de género, entrenados sin entrenar, pero hay menos personas de más de 50 años. La clase menor, clase 2, tienen que ser escuchas más jóvenes, masculinos, y estas son las personas que prefieren más bajo que el objetivo Harvard. Y clase 3, 20% de escuchas tendían a ser no entrenados. Había un porcentaje desproporcionado de mujeres y personas de más de 50 años. Y estas personas tienen un perfil sonoro donde prefieren 2 a 3 dB menos bajo y un poquito más de altos. Entonces, uno de nuestros audífonos, Mark Levinson, ese es uno de nuestros audífonos. em, Audífonos más costosos, y está diseñado según la curva Harvard, pero puedes, dependiendo de en qué categoría de escucha caes, puedes dejar el bajo igual o subir o bajar los bajos. Y futuras versiones de este audífono también tendrán un ajuste de altos. Entonces, una de las motivaciones consistía en ver si podíamos predecir las calificaciones de los escuchas basados en mediciones objetivas para saber qué puntaje obtendría un audífono durante su diseño sin tener que correr em, estas pruebas de escucha, que se necesita bastante tiempo y esfuerzo. Entonces, tomando los datos que tenemos de todas las pruebas de escucha, encontramos que los audífonos con mayor puntaje tendrían a tener en promedio esta curva azul, que es muy cerca de la curva objetivo de Harman. La respuesta de aire está cerca de cero, y los audífonos que caían entre 65 y 76% desviar un poco más, y cuando ya bajas a la categoría de audífonos que tienen puntaje entre 0 y 39%, se puede ver que hay aún más desviación de la curva de Harvard Kardon. Eso tiene bastante bajo y menos altos. Entonces hay una correlación visual bastante clara entre cuánto un audífono se desvía del objetivo Harvard, que se muestra por la curva de Roth, y qué puntaje recibiría. Entonces encontramos dos métricas. Entonces medimos el audífono, calculamos la curva de error, que es la diferencia entre la respuesta del audífono y la curva objetivo, y tenemos estas dos medidas, la desviación estándar y el valor absoluto de la curva de la pendiente de la curva de error, y podíamos definir la aceptación, la calificación de aceptación de un error em, con R de punto 86 y R de 6.705. Entonces, es un modelo para audífonos intraoído que tiene una correlación del 90%, pero es un indicador bastante bueno de qué puntaje recibiría un audífono en una prueba de escucha con base en su curva, la curva de objetivo de Harman. Se ha convertido como en una referencia, pero siempre es importante acordarnos que no es perfecta y no toma en cuenta diversas cosas y que tiene sus limitaciones. Por ejemplo,
no incluye direcciones para los segmentos, la clase que cae no considera distorsión o lineal, que la mayoría de esas pruebas la distorsión no era un factor y siempre deberías recordar que solo es una pauta o una referencia que te ayudará a pegarle al mayor segmento de personas, 74%, pero que siempre hay espacio para optimización para diferentes segmentos. Quiero hablar un poco ahora acerca de la medición de audífonos en humanos en comparación con elementos de prueba. Entonces, porque se presume que los equipos de prueba son muy preciso acerca de cómo se mediría el humano, pero esto no siempre es cierto. Entonces, este es un estudio que hice donde tomé 9 audífonos, cuatro eran de audífono abierto, entonces tiene una fuga inherente para ser más resistentes a efectos de fuga. Que significa que para ser más consistentes a las frecuencias bajas. Y luego tenemos modelos cerrados donde el diseño por lo general necesita un buen sello para tener un buen bajo. Significa que el ajuste y el sello, entre más consistente sea a lo ancho de los escuchas, es más probable que producirá buenos resultados y tendrá resultados similares en las instalaciones de prueba. Entonces tomamos estos 9 audífonos y medimos esto en diferentes humanos, personas que trabajan en nuestro laboratorio o por fuera de nuestro laboratorio y pusimos micrófonos em, a la entrada del canal auditivo y les pedimos que pusieran estos audífonos y como así medimos el promedio y se puede ver que para los diseños abiertos se retiene esta clase de variación. Este es el medio de las 5 repeticiones, pero se puede ver que hay un buen acuerdo entre los escuchas, excepto a frecuencias muy altas. En términos de bajo hay alguna variación, pero si se miran en los diseños cerrados, se puede ver que hay bastante variación, especialmente en frecuencias bajas. Su opinión de este audífono podría variar grandemente dependiendo de qué tipo de escucha eres y qué tan duro suena. Y en toda nuestra investigación siempre buscamos cuidadosamente controlar el sello y los efectos de fuga, pero cuando uno está diseñando un audífono, uno quiere garantizar que el diseño va a minimizar este tipo de efectos de fuga. Entonces, se puede ver la variación. Esto es para los 9 modelos diferentes y se puede ver un patrón. Los de zona cerrada tienen alta variación a frecuencias bajas. El modelo Black es un muy bueno en términos de. El modelo negro es muy bueno en términos de fuga consistente y los de abiertos, tienen muy buena variación porque el audífono está interactuando con su pena y dependiendo de cómo se posiciona, cómo se ubica, van a ver cierta variación. Entonces, esto básicamente resume la desviación estándar para audífonos abiertos y en nuestro caso esto fue motivado por elegir un audífono que sería bueno para investigación de audio 3D donde estás intentando entregarle un HRTF al audífono e intentar minimizar el HRTF del audífono debido a la función de transferencia del audífono al humano. Entonces, estos son 4 modelos que tendrían a tener baja variación. También miramos cómo los audífonos se miden en diferentes instalaciones de prueba. Tenemos el KEMAR estándar, el GRAS 45CA con el PEDA original de Todd Welty con base en todas las mediciones que hizo luego el GRAS 45CA actual con el PEDA antropomórfico. En este caso solo estamos interesados
No estábamos interesados en las diferencias del canal auditivo, solo nos interesaba la respuesta hasta el canal auditivo bloqueado y comparamos las mediciones de esos audífonos en comparación con los humanos. Entonces, las mediciones humanas son las curvas azules, las curvas verdes son las mediciones de las instalaciones de prueba. Entonces, se puede ver que en general que hay más fugas en las instalaciones de prueba. Entonces, el verde está por debajo de la curva azul, entonces no estamos midiendo tanto bajo y en los elementos de prueba hay más energía de alta frecuencia. Entonces, lo que medimos en las instalaciones de prueba no necesariamente es igual a lo que medimos en los humanos. Y este era el promedio de estos errores. Entonces, dependiendo de la sesión de prueba que elijan, pueden recibir diferentes resultados acerca de cómo se puede medir el audífono de la escucha. Entonces, no me queda mucho tiempo. Quiero cubrir una poco de investigación más reciente. Entonces, los últimos 5 o 7 años, nuestra industria se ha movido a una nueva norma en elementos de prueba. Los acoples de oídos son diferentes, incluso los canales auditivos han cambiado. Entonces, la mayoría de las investigaciones que utilizamos, pero utilizando el acople tipo 3.3 es una forma cilíndrica muy sencilla que más o menos simula la impedancia acústica de un oído promedio. Más recientemente tenemos el tipo 4.3 que puede verse, es mucho más complicado, tiene una forma más complicada, representa mucho más precisamente la forma del canal auditivo y esto está respaldado por imágenes de resonancia magnética de más de 50 personas quienes modelaron sus canales auditivos y buscaron encontrar un promedio de impedancia acústica que representa esta muestra y puede verse que hay diferencias entre el tipo 3 y el tipo 4.3 en términos de la impedancia de entrada y la pregunta es ¿qué efecto podría tener esto sobre la respuesta de frecuencia de un audífono típico? Y verán que las impedancias más altas son de frecuencias bajas, entonces uno esperaría ver las mayores diferencias en altas frecuencias y en audífonos donde la impedancia acústica es muy alta. Es similar al de los simuladores de oídos. Entonces, por ejemplo, en un audífono de cerrado de armadura balanceada. Y por este nuevo simulador de oído se ha vuelto muy popular, lo que significa que la curva objetivo de Harman que se definió en este acople activo tipo 3.3 ya no aplica cuando se está diseñando y probando audífonos en estos nuevos elementos. Desafortunadamente se interpretó como si hubiera muerto el objetivo Harman, pero lo que significa es que no se puede aplicar la curva que define una norma cuando se prueba en una nueva norma, pero sí se puede traducir, esto se puede seguir midiendo en la instalación antigua. Entonces aquí hay un ejemplo de un audífono que probamos en la instalación antigua y midiendo el mismo audífono en la nueva instalación se puede ver que se reciben resultados diferentes y en el antiguo se dice que que cumple básicamente la curva Harman tiene un puntaje de 83%, pero si se prueba en la nueva instalación desvía bastante a pesar de que estos audífonos son idénticos, es el mismo audífono. Entonces, en el último año trabajé en definir una curva objetivo para esta nueva instalación y ustedes pueden descargar este artículo, es gratis si quieren leer más. Entonces pueden revisar esto en sus... eh, y lo que vemos son
estas diferencias, estos 20 audífonos dependiendo del modelo. Lo que eso significa es que no se puede tomar sencillamente un promedio de estos audífonos y aplicarlo porque se necesita una diferente corrección para cada audífono. Entonces lo que hicimos fue que tomamos el audífono original, en el cual hicimos toda la investigación y lo medimos en ambos elementos de prueba y encontramos una corrección promedio para ese audífono en particular. La curva azul es básicamente ese nuevo objetivo, se compara con el objetivo antiguo del antiguo y el rojo es la nueva versión de ese objetivo. Luego hicimos algunas pruebas de escucha donde le pedimos a las personas evaluar este objetivo en comparación con otros objetivos que sugerimos. Y no voy a meterme en demasiado detalle, pero la curva punteada es la norma actual. Entonces podemos ver que estas otras curvas tienen más bajo y un poquito menos de altos. Entonces esto es básicamente una prueba estándar donde hay 6 o 7 audífonos diferentes y deben leerlos cada uno y por lo general hay una referencia escondida, una clave. Y los resultados eran que este nuevo objetivo era preferido por igual que este otro objetivo, el difuso era el menos preferido y había algunos otros que eran un poco menos preferidos que estos dos que hay por acá. De nuevo encontramos que había dos segmentos, la gran mayoría caían bajo este segmento, el segmento uno. Hallamos que el segmento mayor le gustaba a gustar el objetivo Harvard y Sound Guys y a otros les gustaba menos bajo y más altos. Entonces ahí miramos esta compensación entre bajos y altos. De nuevo, este objetivo permite a personas a diseñar y ver audífonos utilizando los nuevos elementos eh, de prueba y hemos evaluado para saber que todavía produce buenos resultados. Si quieren saber más información, hace algunos años publiqué un artículo en Acoustics Today que resume mucho de lo que he discutido. Y lo otro que quiero decir es que acabamos de terminar una cuarta edición del libro que escribió Floyd Toole, que se llama Reproducción de Sonido y se ha agregado un capítulo sobre audífonos y Todd Walty, mi colega, ha agregado un capítulo muy extendido acerca de utilizar subs para controlar y minimizar interacciones entre los subwoofer y los modos de los cuartos en salas. Entonces, esto se ha editado y esperamos lanzarlo en el otoño. Entonces, muchas gracias. Esa era mi presentación. Excelente, muchas gracias, Sean. De verdad, lo aprecio. Es muy interesante. Voy a ir al Q&A y vamos a mirar si alguien tiene preguntas. Por favor, sepa que pueden hacer sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Hay alguien que tiene una pregunta. Hay una herramienta actual que toma en cuenta la función de transferencia del canal auditivo para llegar a una curva objetivo. Es cómo mantener la calidad para diferentes texturas y tamaños de oído. Eso es un área de investigación en el cual no me metí tanto, pero es un área de interés. En este momento, ¿dónde están mis diapositivas? No sé si puedes ver eso. No, no estoy viendo. Tengo que volverlo a compartir. Sí.
Ahí estás, sí. Entonces, es cierto que todo el mundo tiene un canal auditivo diferente. Estos fueron los que se utilizaron para tener los simuladores de oído 4.3 actuales. Se hicieron resonancias magnéticas y moldes y todo lo demás. Entonces, se puede ver que hay muchas variaciones, especialmente por encima de 1 kilohercio donde la longitud y el diámetro del canal auditivo pueden mover estas resonancias. Entonces, el desafío es cómo se predice la manera, cuáles son esas resonancias sin poner un micrófono en el tímpano de la persona. Entonces, se ha hecho cierto trabajo para modelar y predecir la respuesta en el tímpano. Samsung ha estado haciendo trabajo en esta área. Nosotros hemos estado trabajando en esta área y la meta final es utilizar el micrófono en un audífono al interior de los oídos, sacar un sonido y si tienes un modelo del audífono, puedes estimar cuál sería la respuesta en el tímpano y compensar para esto. Y la pregunta es ¿cuál debería ser esa compensación? ¿Debe ser la curva objetivo de Harvard o cuál sería la respuesta en su tímpano si tuvieras dos parlantes al frente o una respuesta de oído abierto? Entonces es muy complicado encontrar un modelo preciso y luego hacer la investigación para saber cuál debería ser esa compensación y eso no tiene en cuenta diferencias en su gusto y de pronto su pérdida auditiva, entonces hay más que solo su canal auditivo en juego ahí, porque también tiene que ver sus preferencias, pero creo que se va a ver más investigación en esta área y creo que puede haber unos productos en el mercado actualmente que dicen que compensan para esto, pero no se ha hecho ninguna validación de que funciona. Me pregunto, ¿puedes hacer clic en continuar para poder tener una mejor idea de las geometrías aquí? Ok. Y otra pregunta aquí de Santiago. ¿Está planeando incluir otros parámetros aparte de la respuesta de frecuencia? Sí, creo que publicamos algunos artículos donde miramos la distorsión y en un caso extremo era una variable, pero hicimos este estudios em, con unos equipos de láser y tenían unas métricas no lineales y uno era muy bueno para predecir la distorsión, pero en general cuando todos esos audífonos se ecualizaron la misma respuesta de frecuencia y la única diferencia era la distorsión, las diferencias eran muy pequeñas y solo afectaron a dos audífonos. Entonces, aparte de la distorsión, la única otra variable creo es aspectos espaciales y creo que bastante de esto tiene que ver con la grabación y si es una grabación binaural o algo que utiliza HRTFs, entonces de verdad tiene que ver con qué conjunto de HRTFs estás trabajando. Entonces, en este momento creo que la respuesta de frecuencias es el mango bajito y si logras hacer esto bien, em, pues estás muy bien adelantado. Estoy seguro que hay décadas de investigación que vendrán. Comentaste al principio de la investigación que los parlantes tienen muchas investigaciones durante muchos años, pero los audífonos están un poco rezagados, por decirlo así. Que mucha de la investigación es en audífonos. Sí, creo que Floyd Toole hizo mucho de los trabajos
similares en audífonos en los 80 y se necesitaron 20 años. Creo que ahora hay consensos, hay normas, hay normas SEA y ANSI para medir parlantes y ahora se ven otras normas como Sirio y RS22, pero se necesitaron varios años para alcanzar un consenso, pero con ahí estamos en 12, 15 años, pero espero que haya el consenso de que el campo difuso no es el correcto, que algo como Harman produce buenos resultados, pero todavía hay muchos desacuerdos acerca de la personalización. Hay personas que creen que debe ser personalizado. Una pregunta que me han hecho a mí es, ¿en esta investigación has considerado cambios y condiciones ambientales que muchas personas están utilizando estos dispositivos cuando están en el tren, están en su viaje a trabajo, si están andando por un parque que está cerca de una vía? Eso cambia la vibración o el ruido de fondo, impacta la percepción y el uso de estos libros con las personas que han hecho la mayor cantidad de investigación en esta área. Hay un laboratorio en Dinamarca que se llama SenseLab en Copenhague y es un laboratorio que ellos hacen investigación, pero también harán pruebas independientes. Entonces puedes enviar tu audífono y les pagas mucho dinero y harán, te lo referenciarán. Y una cosa que ellos harán es que tienen en una gran base de datos de ambientes como bares o aeropuertos y harán pruebas de escucha del audífono con y sin ANSI encendido y evaluarán la calidad de sonido del habla y de la música bajo estos niveles de ruido de fondo diferentes y se muestra que hay diferencias de preferencias dependiendo del nivel de ruido de fondo y lo que sea. Entonces, esto es algo que nosotros no hemos hecho. Si el audífono tiene ANSI, eso podría mitigar un poco de eso, pero ciertamente es un factor. Todos nuestros pruebas de escucha se han realizado en ambientes silenciosos. De nuevo, uno de nuestros miembros del comité, Alejandro, ¿crees que sería relevante complementar las evaluaciones subjetivas con alguna variable objetiva como calidad sonora psicoacústica o parámetros fisiológicos similares? No sé si entiendo la pregunta. Fisiológico, siendo como medir señales biológicas o como voy a preguntarle, pedirle a Alejandro que aclare. eh, Pero pensando en términos de medidas típicas de calidad de sonido, ¿ha habido alguna relación? Y estoy un poco desconectado con ese campo, el campo de diseño de producto, pero ha habido, supongo, medidas resumidas. Pues normalmente sí, las personas de audio definan calidad de sonido diferente a la gente de ruido y vibración. La calidad de sonido de una puerta que se cierra suena poderoso, suena autoritativo. Creo que lo más cerca es las métricas de calidad de sonido son como rugosidad y la acústica de la cabeza tiene algo que se llama MDAX, que es puntaje de calidad multidimensional y básicamente es una forma automatizada. Han hecho pruebas de jurado de audífonos y autos y han tomado esas calificaciones con escuchas no entrenados y luego han tomado una grabación binaural de los audífonos del auto
y han encontrado métricas como timbre, inversión, distorsión y calidad general. Y luego tienen un modelo que básicamente predice estos puntajes. No he tenido una oportunidad de utilizarlo ni de pero sí hay personas que están trabajando en esto, pero también Tesla tiene algo que se llama el panel de escucha virtual, donde puedes ir a su sitio web y tienen y toman una grabación binaural del audífono reproduciendo música y pueden cambiar en tiempo real entre los audífonos y los puntajes subjetivos cambiarán con el tiempo dependiendo de lo que predice el modelo. Entonces, definitivamente se está haciendo trabajo para automatizar la predicción de calidad sin solo utilizar pruebas de escucha. Creo que podemos tener una pregunta más de Thomas. ¿Hay una forma de reducir la experiencia en tu cabeza de los audífonos? Sí. Ubicación en la cabeza, sí, eso es un gran problema y para algunas personas los enloquece. Floyd Two no escuchará audífonos porque no le gusta. Él hizo su investigación de PhD sobre lo que hace cabezas. Pues a otras personas, hay otras personas que les gusta la sensación porque se siente muy íntimo y cuando están escuchando podcast, tener a las personas al interior de su cabeza, les siente muy nítido y se ha demostrado que si quieres vender un producto, vender un podcast, el estar en su cabeza llevará a mayores ventas, pero puede ser resolverse utilizando procesamiento binaural, incluyendo reflexiones. Agregar unas reflexiones para que parezca que estás al interior de un cuarto real y esto puede ayudar mucho para lograr la imagen externalizada y en general. Y si tienes rastreo de cabeza, eso ayuda también a sacar las cosas de la cabeza. Maravilloso. Bueno, Sean, aprecio tu tiempo, todos lo apreciamos. Tendremos esto en YouTube para visualización futura, si es algo que les gustaría y esperamos ver su investigación futura y todo esto es muy emocionante. Muchas gracias. Que tengas un maravilloso día. Sí, muchas gracias también.